Son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas. Vamos a hacer una oración, vamos a orar y vamos a dar paso al sermón de hoy. Señor, te doy muchísimas gracias en esta mañana que nos permites reunirnos desde nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, por la tecnología, porque sabemos que es un instrumento que tú permites, Señor, para la edificación de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos virtualmente, congregarnos virtualmente. Sabemos, Señor, que hay muchos hermanos que no lo pueden hacer. Te pedimos que nos ayudes a poder compartir tu palabra por los diferentes medios de comunicación. Te pedimos, Señor, que este sermón, esta nueva serie que hoy iniciamos, pueda obrar en medio de nuestros corazones, que vengamos, Señor, delante de tu presencia con expectativas por lo que tú puedes hacer, por lo que tú puedes realizar a través de la exposición sincera de tu palabra. Te pido, Señor, por mi vida, que seas tú obrando a través de este humilde instrumento para que todo cuanto salga de mi boca no sea más que la palabra de Dios y lo que tú quieres que sea expresada de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Una vez más, buenos días a todos. El Señor los bendiga. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Vamos a dar inicio estos meses, no sabemos cuántos, ya el Señor nos indicará, pero el propósito de esta serie es que podamos recorrer, probablemente, o es el interés que tenemos con el pastor Lucas, de presentar los 12 profetas menores. Hoy no vamos a ver a los 12, vamos a ver solamente uno. Y hemos definido esta serie con el nombre de El inmenso mensaje de los menores. El inmenso mensaje de los menores. Y para iniciar este sermón, si bien vamos a hablar del profeta Oseas, como ya lo mencioné anteriormente, me parece oportuno que hagamos una presentación de la serie en base a la naturaleza del ministerio profético y lo que implica el desarrollo profético dentro del Antiguo Testamento. Y lo vamos a decir en los siguientes términos. El propósito del profeta era exponer la voluntad de Dios, voluntad que él había comunicado o que Dios comunicaba a través de una revelación. La palabra hebrea que se usa para profetizar es la palabra niba. Esta palabra no es netamente una palabra que proviene del hebreo, sino que tiene su raíz en una palabra acádica, que es la palabra nabú. Y esta palabra significa convocar, anunciar, llamar. En el tiempo del exilio babilónico, el rey babilónico se hacía llamar el Nibit Bel, es decir, el llamado de Baal. De allí, la palabra Niba va a significar, en el contexto que nos compete en el Antiguo Testamento, y concretamente en los profetas del Antiguo Testamento, uno que ha sido llamado o uno que ha sido designado para proclamar como un heraldo el mensaje de Dios. Cuando estamos hablando de un profeta, estamos hablando no de alguien que tiene algo que decir, sino que dice lo que Dios quiere que se diga. ¿Bien? En este sentido, los profetas no eran ningún tipo de adivinos, ningún tipo de brujos místicos. Los profetas del Antiguo Testamento, los profetas bíblicos, eran aquellos heraldos que proclamaban el mensaje de Dios. En este sentido, el profeta no era alguien que se autonombraba como tal, sino que, o sea, no se autonombraba con la intención de convencer a las personas por sus propias convicciones. Todo lo contrario, el profeta era uno que era llamado por Dios para proclamar un mensaje, y ese mensaje era el mensaje que Dios deseaba transmitir a los hombres. En los profetas anteriores que nosotros tenemos en nuestro canon como los libros históricos, el título que habla de la función profética era el término Ish Elohim. Es el título de varón de Dios, y ustedes varias veces lo van a encontrar en el Antiguo Testamento, cuando se dice, y se levantó varón de Dios, y hubo un varón de Dios. Esta referencia será a alguien que cumplía este ejercicio profético de proclamar un mensaje de parte de Dios para el pueblo.
¿cuál era la función de la profecía hebrea en Israel? Existían, y con esto doy paso luego directamente al profeta Oseas, habían básicamente 4 elementos dentro del ministerio profético del Antiguo Testamento. Y el primero era que el profeta tenía una responsabilidad. ¿Cuál era esa responsabilidad del profeta? La responsabilidad del profeta era animar al pueblo. ¿A qué? Bueno, a que confiara en la misericordia de Dios, a que confiara solamente en la misericordia de Dios, que confiara en el poder liberador del Señor y que no confiara en sus propios méritos. ¿Me siguen hasta acá? En este sentido, un segundo elemento que tiene la profecía hebrea era que el profeta era el encargado de recordarle al pueblo de Dios que la seguridad y las bendiciones estaban condicionadas a su obediencia al pacto. Es decir, si ellos eran obedientes a la ley que Dios les había estipulado, ellos iban a recibir seguridad y bendición. Ahora, no solamente se trataba de tener convicciones doctrinales, sino es evidente que uno de los propósitos de la profecía en el Antiguo Testamento y de toda la voz profética de la Biblia es que nos acerquemos y que obedezcamos al Señor con una seguridad de corazón, no solamente por la ley, sino que la ley sea un camino con el cual descubrimos la importancia de que es nuestro corazón lo que Dios desea que sea obediente para Él. En este sentido, Isaías, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 16 al 17, dice: levántense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Y esto me lleva al tercer elemento de la profecía hebrea, y era que el profeta debía alentar o alentaba a través del mensaje de Dios al pueblo respecto al futuro. Para ninguno de nosotros está oculto, mejor, que el pueblo de Israel vivía en una constante desobediencia. Y la respuesta a la desobediencia por parte de Dios era que iban a acontecer juicios. Después de la devastación del exilio en Babilonia, iba a venir un tiempo de restauración, y ese tiempo de restauración iba a venir, iba a venir de la mano del Mesías. Entonces, la seguridad en el futuro, en esa promesa que iba a devenir, en esa promesa mesiánica, animaba al pueblo y nos anima a nosotros como creyentes también a mantenernos fieles en la voluntad, más que en la voluntad, en la fe en el Señor. Incluso aunque las circunstancias no sean las mejores, aunque las circunstancias sean totalmente hostiles. Y por último, la profecía hebrea ponía un sello en la autoridad del mensaje de Dios. Es decir, que la forma en que se comprobaba que esto era, que esto era verdad y que era palabra de Dios radicaba en el cumplimiento de la profecía. Es decir, la seguridad de la profecía radicaba en el cumplimiento de lo que decía el profeta, ¿no? Si ustedes van a Deuteronomio capítulo 18, ven allí algunos de los requisitos que Moisés presenta frente a los profetas, a los profetas correctos y a los incorrectos, a los falsos profetas. Y uno de los parámetros es que si no hay cumplimiento de la profecía, por lo tanto es un falso profeta. Y creo que eso también nos debe hacer analizar mucho estos tiempos donde en muchas corrientes extrabíblicas, que se presentan como bíblicas, pero que no las son, hacen del uso de la profecía un uso más de adivinación y de hechicería que realmente el propósito de proclamar el evangelio de Cristo. Este cumplimiento se podía ver en varios momentos de tiempo. Podía ser un cumplimiento que era a corto plazo, donde el profeta daba una sentencia o donde el profeta presentaba el anuncio por parte de Dios y sucedía automáticamente. Pero también el cumplimiento a veces era para un futuro remoto. ¿Qué queremos decir con esto? Que tal vez la generación que había recibido la promesa no iba a ser la generación que iba a sufrir las consecuencias de esa promesa.
Y por último, el cumplimiento de las profecías no era nada más que una evidencia objetiva de lo que el profeta declaraba. Cuando se cumplía lo que el profeta decía, era la evidencia completa y plena de que era un mensaje que era directamente de parte de Dios. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Con esto en mente y con este pequeño acercamiento introductorio para los profetas en general, vamos a introducirnos entonces en el profeta Oseas. Los profetas menores reciben este nombre no porque fueran menores de edad, no era porque no tuvieran la edad legal para escribir o la edad legal para recibir profecía. Reciben el nombre de profetas menores porque, a comparación de otros libros proféticos, los rollos o el contenido, la extensión del contenido era pequeño, o sea, tenían pocas páginas de contenido. Y reciben este nombre porque no significa que por recibir este nombre no tenga importancia y su contenido no sea significativo. Muchas veces en las clases del seminario les digo a los estudiantes que debemos rescatar los libros proféticos menores, porque muchas veces los ignoramos o nos olvidamos que están ahí. Seguramente usted en este momento está empezando a buscar Oseas porque no se acuerdan dónde está, pero es uno de los libros de la Biblia. Entonces, no significa que por tener menos páginas tenga menos contenido o menos profundidad o no nos sea útil. Todo lo contrario. Los profetas menores tienen algo muy importante que decir en igual manera que los que se definen como profetas mayores. ¿Y qué es lo que los profetas menores denuncian? Siguen denunciando con gran intensidad la desobediencia del pueblo de Dios, las consecuencias de esa obediencia. Pero también inminentemente presentan la necesidad de la gracia, esa gracia que necesitamos para ser salvados y perdonados de nuestras perversiones. Por lo tanto, en este sentido, aunque los profetas menores son pequeños en su contenido, su mensaje es un mensaje tremendamente grande, es un mensaje muy significante, es un mensaje muy pertinente. ¿Me siguen hasta acá? Por lo tanto, entonces, vamos a adentrarnos en esta nueva serie que hemos definido, lo repito una vez más, el inmenso mensaje de los menores. Y entremos entonces a hablar del profeta Oseas. Y mi primer punto lo definí como el profeta fiel en un matrimonio infiel. ¿Quién es Oseas? Si vamos al libro de Oseas, que usted tiene allí en la Biblia, en Oseas capítulo 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Quién era Oseas? Bueno, Oseas va a ser uno de los 3 profetas que ministra o que desarrolla su ministerio profético en el reino del norte. Oseas va a ser un profeta que desarrolla su ministerio antes del exilio. Tenemos 3 profetas que presentan su ministerio, su labor profética antes del exilio, y tenemos 9 que lo presentan después del exilio y que son parte de, que lo presentan tanto antes como después del exilio y que son parte del reino del sur. ¿A dónde profetizaba entonces Oseas? Bueno, Oseas profetizaba en el reino del norte. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, probablemente o alrededor de 25 años es el tiempo que ejerce Oseas su ministerio. Ahora, tenemos que entender algo, y cuando hablábamos con el pastor Lucas sobre la serie y presentamos la idea de los profetas menores, dije, genial, me encanta que podamos presentar los profetas menores. Y en el transcurso de la semana me di cuenta lo que implica abarcar los libros proféticos por toda la connotación histórica que eso contrae. Entonces traté de sintetizarla de la mejor manera.
Recuerden que el reino del norte y el reino del sur, en este momento ya Salomón ha muerto, y el reino del norte y el reino del sur empiezan a sufrir una división. En este momento el reino del norte y el reino del sur están totalmente divididos. Tenemos dos reinos, norte y sur, cada uno con sus reyes. Sabemos que el reino que va a perseverar va a ser el reino del sur, donde está Judá, donde se entrega a David la promesa de que de su linaje va a salir un linaje, es un linaje eterno. Sabemos que ese linaje eterno va a desembocar luego en lo que es el linaje mesiánico, ¿no? El linaje que va a presentar, del cual va a venir Jesús como Señor y Salvador, y va a ser Él quien gobierna desde la eternidad. El reino del norte va a ser el primer reino que va a caer dentro de la división, y en un primer momento el reino del norte va a estar en un gran auge, y como suele pasar siempre en la historia, después de los grandes momentos de auge económico y de prosperidad, vienen los momentos de declive. El reino del norte va a ser asediado por el reino de Asiria, ¿no? El norte lo va a controlar en algún momento de su historia, pero luego el reino de Asiria va a venir y va a atacarlos y va a someterlos. En ese contexto se va a presentar el marco del desarrollo del ministerio de Oseas. ¿Qué es lo que Dios desea reflejar a través del ministerio de Oseas? Y miren, cuando nos acercamos al libro de Oseas, evidentemente vemos lo siguiente, y es que Oseas es el libro que nos abre la ventana del corazón de Dios. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque en el libro de Oseas, Dios va a expresar lo que siente cuando su pueblo decide caminar fuera de él. Estoy hablando de sentimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo podemos plantear una pregunta? ¿Será que Dios siente algo por el pecado de sus hijos? ¿Será que Él siente algo cuando su pueblo se aleja? Y la respuesta es que sí. Evidentemente, cuando veamos al libro de Oseas, vemos cómo Dios refleja mejor lo que siente a través del matrimonio de Oseas y de Gomer, o de Gomer. ¿Qué es lo que Dios siente en el libro de Oseas? Lo vamos a entender en base a la relación que Oseas va a tener con su esposa. Y Dios le va a decir a Oseas, mira, te vas a casar con una mujer que te va a ser infiel, pero vos vas a ir y la vas a rescatar. Vos vas a ir y la vas a volver a amar. ¿Qué es lo que hace Dios? Pone en una forma concreta lo que Él siente por el pecado del hombre. Y Oseas va a reflejar ese sentimiento de parte de Dios. Un pueblo que se aleja, una esposa que se aleja de él, una esposa que es infiel, una esposa que se entrega a la prostitución. Y un Oseas que va en misericordia y en bondad. Debemos recordar algo en este punto, y es que en los libros proféticos, cuando el Señor presenta el juicio y presenta la consecuencia de la rebelión del hombre, el Señor también presenta la respuesta y la salida de esa rebelión. En este sentido, los libros proféticos son también libros de esperanza, de misericordia, de gracia, así como lo son todos los libros de la Biblia. ¿Me comprenden hasta acá? Ahora, ¿por qué Dios expresa sentimientos? Y creo que está claro, y lo dejamos claro en la serie anterior, que el amor de Dios no es un amor que es sentimiento, sino es algo que va más allá del sentimiento, pero por lo tanto también hay sentimiento en el amor de Dios. Y Dios tiene sentimientos. ¿Y por qué Dios expresa sentimientos? Bueno, Dios expresa sentimientos porque Dios no es un Dios ajeno a su creación. No es un Dios desinteresado del mundo que crea. Él es Dios creador. ¿Y qué es lo que Dios desea como creador? Bueno, Él desea el regreso eterno de sus hijos. Él desea el regreso de su pueblo como el hijo pródigo. Pero ese regreso va a implicar sentir las consecuencias de un juicio por la decisión que han tomado de dejarse llevar por sus propios pecados. Miren, Dios es misericordia, Dios es amor, y Dios siente eso por cada uno de nosotros.
Pero el Señor también es justicia y también es verdad. Y esto es algo que vamos a estar viendo en el recorrido de todos los libros de sus proféticos. Dios siente misericordia, Dios siente bondad por el hombre, pero Dios también siente justicia y verdad. Por lo tanto, Él no puede dejar a su pueblo sin un castigo por sus decisiones. Y no por las decisiones de Dios. Es el mismo pueblo el que va a desembocar la resolución de su rebelión. Es decir, es el mismo pueblo el que decide el resultado de sus faltas. No es Dios el que les dice los castigo. Es Dios el que les dice, ustedes decidieron ser castigados por alejarse de mí. Ustedes decidieron recibir juicio porque se apartaron de mí. Y esa es la llamada de los profetas. Vuelvan, límpiense, regresen. Oseas capítulo 1, versículo 2 dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Cuando nosotros vemos la Biblia y vemos a través de la Biblia, Dios usa la imagen del matrimonio. Y esa imagen del matrimonio es un reflejo real y contundente de la relación que Dios quiere con nosotros. Dios tiene y desea una relación con la iglesia como un matrimonio. Ahora, en Oseas se suma un nuevo elemento. Y es que no solamente se va a presentar la ilustración del matrimonio como un reflejo de la condición espiritual del hombre, sino que por el contrario, ahora ese simbolismo va a pasar a algo concreto. Y ese es el elemento nuevo. El elemento nuevo en Oseas es que Dios le dice a Oseas, vos vas a casarte. Y no solamente te vas a casar, sino que en ese matrimonio vas a recibir infidelidad, no solo una vez, no solamente con un hombre o con otro hombre, sino tu esposa va a ser infiel en varias oportunidades. Es más, vas a tener que ir y rescatarla en varios momentos. ¿Por qué? Porque esa es la condición de Israel. Porque esa es la condición de un corazón que se entrega a un placer que no descansa en el placer del Señor. Por lo tanto, entonces, Oseas es el profeta que siente en su propia vida matrimonial lo que es recibir infidelidad. Oseas va a experimentar como profeta lo que es ser despreciado, lo que es no ser valorado, lo que es no ser respetado, un compromiso santo y profundo como lo es el matrimonio, pero también a la vez se va a comprender lo que es no recibir, no respetar y no valorar la ley de Dios. Miren, Oseas en este sentido es el profeta de Dios que siente el dolor de Dios por un pueblo que no lo respeta. ¿Me siguen hasta acá? Oseas capítulo 3, versículo 1. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a sus dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. ¿Cuál es el propósito de Dios? La relación de Oseas y de Gomer ilustran la forma en que Israel rompe el pacto de Dios. Pero, a pesar de eso, Dios va a prometer amar y restaurar esa relación. Oseas capítulo 3, versículo 3 dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo.
Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué está expresando acá Oseas? Lo que les decía anteriormente. El Señor va a presentar el juicio. El Señor va a presentar la consecuencia del pecado, pero también entrega la resolución y entrega una promesa. ¿Cuál es la promesa? El versículo 5, volverán los hijos de Israel, volverán a buscar a Dios, pero en el momento en el que está Oseas, no lo están buscando. Hay tal corrupción en el reino del norte que Dios ya no tolera eso. Dios no puede tolerar el pecado y se duele por el pecado. Muchas veces nosotros consideramos que nuestras faltas no atentan el carácter de Dios y abusamos muchas veces de su gracia y de su salvación. Si a Dios le duele el pecado del mundo, ¿cuánto más nos debe doler a nosotros nuestro propio pecado delante de Dios? ¿Por qué ignoramos los pecados? Muchas veces los ignoramos porque ignoramos lo relevante y lo significante que es para Dios el pecado. Para Dios fue tan significativo el pecado del hombre que envió a su Hijo a morir por el pecado de la humanidad. Y eso debe decirnos algo. Eso debe decirnos que a Dios le importa que el hombre no peque. Y que si peca, venga inmediatamente en arrepentimiento. Porque si no, entonces somos Gomer. ¿Cuál es entonces el reto que a través de Oseas Dios quiere entregarnos? Bueno, el reto que el Señor nos quiere entregar a través de este matrimonio infiel que recibe Oseas es que volvamos a Él, que temamos a Jehová, que lo busquemos. Esa es la conclusión del versículo 5 en el capítulo 3. Vuelvan, teman, busquen. Aunque hayamos entregado nuestro corazón a todos los pecados que nos podamos imaginar, su misericordia está disponible, su gracia está a disposición del hombre. ¿Y cuándo está disponible? Cuando el hombre vuelve al Padre. ¿Cuándo vuelve al Padre? Cuando reconoce su necesidad del Padre. Y como cristianos es algo que no debemos nunca olvidar. Necesitamos depender de Él. El cristiano que no depende de Dios, depende de sí mismo y se entrega a sus pasiones. ¿Me siguen hasta acá? Voy a mi segundo punto. Gomer y sus hijos, el reflejo de una condición espiritual caída. El reflejo de una condición espiritual caída. Miren, los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Oseas son la presentación de los personajes centrales de la historia y la síntesis del problema y de la resolución que Dios quiere hacer. Después de los capítulos 4 en adelante, hasta el 14, Dios va a presentar el porqué de todo ese tipo de situaciones y el porqué de todo ese tipo de denuncias y de acciones que el Señor empieza y determina. ¿Quién es Gomer? Bueno, Gomer refleja, o más que quién es, la Biblia nos dice quién es Gomer y lo que Dios quiere ejemplificar a través de ella. Es una mujer fornicaria y sus hijos son hijos de fornicación. ¿Y qué refleja esto para la realidad del pueblo de Israel? Dice el Señor en el versículo 1, en el capítulo 2, versículo 1, la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí el profeta, Dios a través del profeta? El hombre se entrega por completo a cualquier placer fuera del placer que implica someterse al Señor. Y la expresión es fuerte porque dice que la tierra fornica apartándose de Jehová. Una vez más, el hombre decide apartarse de él. Dios nunca se aparta del hombre. Y en esta resolución o en estos hijos que nacen de Gomer,
van a aparecer llamados en la Biblia y cada uno de los hijos trae una implicancia. Es decir, que cada uno de los hijos va a reflejar una de las condiciones del pueblo de Israel. Recuerden algo, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones, y es el hecho de que los nombres en la antigüedad, o particularmente en la cultura hebrea, traían una fuerte implicancia del carácter y del futuro incluso de la persona que llevaba este nombre. Y uno de los hijos, o el primer hijo que se menciona de Oseas y Gomer, es Jezreel. Dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Qué es lo que el Señor está planteando aquí? El Señor dice, el reino del sur va a desaparecer. Esa es la implicancia. Ahora, aparecen dos nombres más, que son los nombres de los hijos o las hijas de Gomer. Uno es Lo Ruamá. Y este nombre significa, o dice el texto, porque no me compadeceré jamás o nunca más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Perdón, pongámonos en situación. Identifiquémonos con lo que está pasando y lo que está diciendo el profeta. Dios usa esta relación concreta del matrimonio y esta situación real del matrimonio que está viviendo Oseas para decirles, ustedes como pueblo de Israel son mi familia, y ustedes como pueblo de Israel han llevado un matrimonio en infidelidad. Y sus hijos son el resultado de esa infidelidad. Es más, sus hijos reflejan la infidelidad. Esto es parte de la condición espiritual de un pueblo alejado totalmente de Dios. Ahora, los profetas o lo que plantean los profetas no es más que el resultado de algo que ya se viene, en términos gastronómicos, ya se viene cocinando en la olla. Cuando vamos al libro de Jueces, ya vemos que el pueblo el reino de Israel está en una completa decadencia. ¿Y qué es lo que vienen a hacer los profetas? A recordar que aunque tarde, el juicio del Señor va a llegar. O aunque tarde para nuestra lógica, el juicio del Señor va a llegar. No nos podemos alejar de lo que el Señor, del juicio de Dios, de la justicia y de la verdad de Él. Pero atención, Él siempre entrega el camino de gracia y misericordia. ¿Cómo? Volviendo a Él. Y el tercer hijo, hija de Oseas, es Loamí. Y esta es tal vez, o en lo personal, una de las afirmaciones que más me generan angustia, porque dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Dios le presenta al pueblo de Israel a través de Oseas que va a quedar desolado, que al no tener a Dios son un pueblo que no tiene futuro. Al no tener a Dios en medio de su entorno, no hay futuro que valga. La premonición futura es que van a desaparecer, que se van a dejar llevar, que van a compadecer frente a otros reinos y que el Dios que los creó y los llamó ya no va a ser más su Dios. Pongámonos en situación. ¿Qué tal Dios viniera delante de nosotros y nos dijeran, che, yo no soy más su Dios porque ustedes no me quieren a mí como su Señor? Eso nos debe estremecer hasta lo más profundo de nosotros. Eso nos debe estremecer hasta lo más profundo de nuestros huesos. Que Dios mismo diga, yo no voy a ser su Dios porque ustedes no quisieron ser mi pueblo. Es algo que realmente nos debería angustiar. Por lo tanto, entonces, estos nombres quedan incrustados en la memoria de Oseas. ¿Por qué? Porque estos nombres son el resultado o el resumen mejor de las promesas de Dios para un pueblo infiel, para un pueblo que prostituyó su corazón sin ningún tipo de problema. Miren, es tal la decadencia a la que llega el mundo que dice el pueblo de Israel, las cosas que recibimos, que son cosas de parte de Dios, son cosas que recibimos de parte de Baal. Y eso es angustiante, que un pueblo de Dios, que el pueblo de Dios, creado por Dios,
diga que las bendiciones que recibe son por Baal y no por Dios. ¿De qué habla eso? Habla de un corazón caído y un corazón plenamente enceguecido por la corrupción del pecado. Oseas capítulo 11, versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Miren, los libros proféticos no solamente hablaban y hablan para un tiempo histórico en concreto y para una situación histórica en particular. Los libros históricos hablan y apuntan a la decadencia del hombre en su relación espiritual con Dios. ¿Qué está diciendo Oseas? Decidieron rebelarse contra mí, pero siguen diciendo que yo soy su Señor, que yo soy el Altísimo, pero no me rinden el honor que merezco. Y muchas veces caemos nosotros en estas mismas contradicciones. Decimos amarlo, decimos exaltarlo, pero lo que reflejamos es totalmente lo contrario. Decimos confiar y someternos a su voluntad, pero cuando no sale lo que nosotros queremos en nuestros planes, nos rebelamos contra él. Bueno, pastor, pero usted está siendo muy exagerado, porque es que, a ver, el pueblo de Israel, eran muy pecadores. Yo no soy tan pecador como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es usted y yo. Nosotros somos el pueblo de Israel. Nosotros somos los que vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Nosotros somos los que no valoramos al Señor. ¿Por qué? Porque cuando no sale como queremos, dejamos de lado. ¿Cómo está la condición de nuestro corazón? O sea, nos habla a nuestro corazón y nos dice, al Dios Altísimo, le importa el pecado. Le importa la relación hombre y Dios ligada a una búsqueda constante de la santidad. El Señor, el que justifica, santifica. El pecado, por lo tanto, del hombre atenta contra el carácter santo del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque desprecian la ley, porque desprecian al dador de la ley. Miren, ¿por qué el mundo está en una decadencia tal hoy? Bueno, porque atentamos al carácter santo de Dios despreciando la infalibilidad de su palabra. Un mundo que no confía en la absoluta soberanía de Dios y en la absoluta revelación de Dios a través de su palabra, es un mundo que está condenado, es un mundo condenado a la oscuridad. ¿Por qué estamos como estamos como mundo? Porque no le hemos dado el lugar a la ley, es decir, no le hemos dado el lugar a la palabra de Dios que se merece. Porque si usted y yo volviéramos a los libros proféticos, nos daríamos cuenta de algo. Dios nunca ha dejado de denunciar la importancia de que el hombre deje su pecado y se acerque a él. Vivimos en gracia, por supuesto, y gracias a Dios por ello, pero también vivimos en su justicia, en su verdad. Entonces, ¿cómo comprendemos nuestros pecados delante de Dios? ¿Abusamos de la gracia o nos arrepentimos delante de Él? ¿Qué refleja Israel en Gomer? Bueno, un desprecio tal por Dios que lo que Dios les daba se lo atribuían a Baal. No sé usted, pero a mí eso me da rabia. Oseas capítulo 12, versículo 13. Perdón. Oseas capítulo 9, versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales.
Un pueblo que olvida a Dios es un pueblo que está condenado al castigo. Voy a mi tercer y último punto. La resolución de un corazón que ama. La resolución de un corazón que ama. Si tiene su Biblia, acompáñeme al capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esta imagen que está presentando Dios a través de Oseas es hermosa, porque aquí Dios está hablando sobre la condición de Gomer. Recuerden que la condición de Gomer es Israel. Y el Señor dice, los voy a llevar, los voy a llevar al desierto, que ustedes saben que el desierto en terminología bíblica son lugares de desolación, son lugares de olvido. Y el Señor dice, los voy a llevar en el desierto y en la desolación les voy a hablar a su corazón. Por lo tanto, el desierto del cristiano no es un desierto en soledad, es un desierto en el cual Dios va a obrar. Y Dios lleva al pueblo de Israel al exilio y les dice, les voy a hablar. ¿Y qué es lo que les dice? Les daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantaré como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi o Ishi. Recuerden que soy colombiano y tengo problema con la S y la H. Mi marido. Y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Miren el versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Roamá, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué está planteando Dios en el capítulo 2 de Oseas? Entrega la resolución del conflicto. ¿Cómo? Llevándolos al exilio, pero diciendo que en ese exilio Él va a hablar a su corazón. Que Él va a obrar en medio de ese tiempo de desolación. Y que va a llegar un momento cuando ellos van a regresar. Y miren, dice el versículo 23 y menciona los nombres de lo Ruá y lo Amí, que ya vimos anteriormente, que era Dios no se va a compadecer más de nosotros y yo ya no soy su Dios. ¿Y qué dice Dios? Ahora las voy a llamar y me voy a compadecer de ustedes y yo voy a ser otra vez su Dios. Dios entrega la resolución. Dios no deja al hombre abandonado a su suerte. Pero el hombre debe dejar de lado su pecado, arrepentirse de él y venir en un reconocimiento pleno. ¿Por qué? Porque Dios se place en salvar al hombre. ¿Cómo? A través de su palabra. Voy a mi conclusión. Israel es Gomer y Gomer somos nosotros. Entonces, ¿Dios no siente nada por el pecado del hombre o Dios es indiferente al pecado del pueblo que él creó? Creo que la respuesta se respondió, no. Digo, sí, Dios siente algo. Dios siente angustia por un pueblo que se aleja de él, de su bondad, de su justicia. Oseas capítulo 7, versículo 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearé sus obras. Delante de mí están. Dios es consciente del pecado del hombre. Dios tiene en memoria el pecado del hombre. Pero Dios también quiere reivindicar
ese pecado y dar reconciliación para que el hombre se acerque a Dios. Dios es sensible al dolor del pecado, porque Él es sensible a las personas que pecan, porque Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Por lo tanto, Oseas es el reflejo de Dios doliéndose por un pueblo y odiando el pecado que ha logrado, ocupado. Dice Mark Dever, pastor de la iglesia bautista en Capitol Hill en Washington, dice: considere cuán fuerte es la santidad de Dios. Él desea la justicia y por eso desea castigar nuestro pecado. Pero consideremos entonces cuán grande debió haber sido su amor para diseñar y ejecutar un plan de redención a través de la cruz. Termina Mark Dever diciendo: esto es amor. Y el Señor lo sigue diciendo en Oseas. Llega un momento en el capítulo 11 donde el Señor dice: ¿cómo podré abandonarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama de compasión. Imagínense la imagen. Dice Oseas, Dios en el capítulo 11 de Oseas: mi corazón se inflama de compasión. No voy a ejecutar mi ira, no los destruiré, porque yo soy Dios, no soy hombre, soy el santo en medio de ti. Dios señala el pecado, Dios señala la corrupción, Dios señala las consecuencias del pecado en el hombre, pero el Señor dice: yo estoy en medio de ti y voy a obrar en justicia, en bondad y en misericordia por ti, por amor. Porque te amo, pero odio el pecado y la consecuencia que el pecado ha dejado en ti. ¿Y qué hace Dios? Envía a su Hijo. Romanos capítulo 5, versículo 15, y termino con este versículo. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abunda para todos. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios va a hablar de la expresión de Oseas cuando él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios entrega la sentencia, pero Dios también entrega la resolución. Dios, o mejor, Cristo, Dios a través de Cristo, es la razón de nuestra salvación. Y aunque el pecado haya corrompido por completo al hombre, el Señor sigue estando dispuesto a salvar al hombre. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos dejas ver tu amor, tu misericordia. Una vez más nos dejas entender la implicancia y la pertinencia de los libros proféticos del Antiguo Testamento para nuestra realidad hoy. Señor, ayúdanos a entender la importancia que el pecado tiene para ti, porque atenta contra tu santidad, porque atenta contra tu carácter santo. Ayúdanos, Señor, a venir constantemente en arrepentimiento. Ayúdanos a entender, Señor, que aunque vos presentas el juicio por la consecuencia del pecado en nosotros, también entregas la resolución. Y esa resolución hoy se consume en la obediencia en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Señor, venimos delante de ti. Te pido, Señor, que tú puedas ministrar nuestras vidas, que tú puedas ministrar nuestro corazón, que cada familia que está representada, que cada hermano que está a través de la pantalla del computador, Señor, pueda percibir el poder de tu Espíritu Santo ministrando, pueda percibir la llenura de tu Espíritu Santo obrando en amor, en consuelo, en restauración, en sanidad, en libertad, Señor. Señor, necesitamos de ti. Sabemos muchas veces que nuestro corazón se prostituye a diferentes placeres, a diferentes deleites.
Pero sabemos, Señor, que el hombre encuentra pleno y absoluta deleite solamente en ti y en la obra de la cruz. Ayúdanos, Señor, una vez más en este peregrinaje que iniciamos en este nuevo mes con los profetas menores, a entender lo que tú deseas para nosotros, a venir con voz de denuncia, a señalar la corrupción, el pecado, la injusticia, pero también a señalar la gracia y el perdón que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Señor, te doy muchísimas gracias y te pido, Señor, que esta jornada, este domingo, cada uno de mis hermanos pueda, Señor, ser animado, exhortado, ministrado por el poder de tu palabra y que tengan un domingo, Señor, de bendición y provisión. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.